Muy buenas tardes, honorable señor canciller y todo su equipo de trabajo de la Cancillería, a la magistrada Danielsa Cruz, la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Buenas tardes a los distinguidos miembros de la prensa que nos acompañan, así como a cualquier ciudadano o ciudadana que tenga la oportunidad de ver esta intervención. En el Ministerio Público queremos referirnos a las falsedades y manipulaciones realizadas por el acusado de graves hechos de corrupción, Jean Alain Rodríguez Sánchez, y sus abogados, frente al grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos. En tal sentido, el Ministerio Público quiere hacer algunas puntualizaciones sobre las falsas afirmaciones vertidas por ese órgano político. Es absolutamente falso el argumento de que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez ha sido objeto de persecución por su participación en la investigación del caso de Brecht. Por cierto, una actuación que solo merece el calificativo de deficitaria, y estoy siendo elegante, y alejada de la de un fiscal objetivo y eficiente, ante un proceso en el que la propia empresa procesada admitió el pago de sobornos y expresó su disposición a colaborar con elementos probatorios, pero el entonces Procurador General de la República lo rechazó. El acusado Jean Alain Rodríguez vuelve a difamar contra la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, cuando dice en su escrito ante el grupo de trabajo que la Procuradora General había en el caso de Brecht cometido falta, al reiterar las mismas mentiras y difamaciones vertidas en contra de la señora Procuradora el 4 de marzo del 2019 ante el Consejo Nacional de la Magistratura, alegando que él había recibido cartas anónimas sobre ella, aunque en realidad esas cartas las había redactado él mismo, y de eso tenemos las pruebas. En esa carta queda evidenciado el seguimiento e interceptación ilegal de las comunicaciones a la entonces presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Miriam Germán Brito. La repetición de esas acciones ilegales evidencian su habitual tendencia a mentir y manipular ante el país, con el marcado interés de intentar atropellar nueva vez a la señora Procuradora General, ahora a nivel internacional. Es preciso recordar que el arresto del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se realizó en la oficina de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, es decir, en mi despacho, en presencia de su abogado defensor, sí, Gustavo Vialli. Atrévase a desmentir que los derechos se le leyeron y a usted se le entregó, y a su representado Jean Alain Rodríguez, copia de la orden de arresto, y por 43 minutos quien os dirige la palabra le leyó los derechos. ¿Sabe por qué sé que fueron 43 minutos? Porque tomé el tiempo. En ese contexto que le leímos la imputación, se le permitió llamar de nuestra flota
a su señora esposa, y de eso es fácil probarlo porque están los registros. Durante el tiempo que el acusado Jean Alain Rodríguez estimó, por lo que decir ante el grupo de trabajo y que ellos hayan dado como válido que no se le haya leído los derechos al acusado Jean Alain Rodríguez, es una falsedad de su abogado y de él, y de eso hay absolutas evidencias. Los allanamientos realizados en contra del procesado se realizaron siguiendo todos los protocolos que manda la normativa procesal, amparado en las órdenes de un juez competente y sin contratar un equipo a un costo millonario, como hacía el acusado con el presupuesto del Ministerio Público. Y es evidente que eran pertinentes esos allanamientos, ya que en los lugares allanados se ocuparon evidencias que hoy son parte de la acusación presentada en contra del acusado Jean Alain Rodríguez. Y no me estoy refiriendo a los plátanos que dejaron de burla. El Ministerio Público solicitó la medida de coerción dentro del plazo legal establecido y fueron las partes imputadas, incluyendo al hoy acusado Jean Alain Rodríguez, quienes pidieron el aplazamiento del conocimiento de la medida, por lo que es falso que el acusado o una opinión de un grupo de trabajo argumente que hubo una dilación indebida en el sistema de justicia, ya que el aplazamiento fue pedido por el hoy acusado. También es falso que la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, haya designado a una fiscal parcial para conocer el caso, ya que la máxima representante del Ministerio Público se había inhibido y los fiscales que hicieron la investigación son los integrantes del mismo equipo que ha realizado todas las investigaciones de corrupción que ha presentado el Ministerio Público desde el 2020 a la fecha. Y de eso, toda la prensa dominicana y cada ciudadano ha sido testigo. El acusado Jean Alain Rodríguez, acusado por corrupción grave, alega que se le expuso a una situación de peligrosidad al alojarlo en una edificación penitenciaria en el que habían personas que se encontraban privadas de libertad por acciones legales encaminadas durante su gestión. Si en un ejercicio de sinceridad deberíamos preguntarnos, ¿cuáles investigaciones usted realizó? Pero ese no es el punto, sino que es falso que usted haya estado en peligro. Y una muestra es que en torno a su seguridad no hubo un solo incidente mientras usted estuvo en prisión preventiva. Pero además, ese peligro que usted alega no tiene ninguna evidencia de que haya existido ningún riesgo. Sobre el supuesto progresivo deterioro de salud del acusado Jean Alain Rodríguez, hoy convertido en youtuber, no existe una sola evidencia médica que lo corrobore, aunque lo que sí existen son los registros de que siempre se le diligenciaron los chequeos médicos de rigor y los solicitados por usted, así también lo que sí es cierto es que el Ministerio Público tiene evidencia de que usted utilizó un informe médico falso con el objetivo de retiro de los grilletes, lo que llevó al sistema de justicia a rechazar tal pedimento. Con relación al argumento de que el acusado Jean Alain Rodríguez ha recibido
amenaza de muerte en el domicilio en donde reside, junto a otros miembros de su familia, no hay ninguna evidencia, ni siquiera indicios precarios. Incluso queda descartado por el hecho mismo de la solicitud de reducción del personal de seguridad tramitada por la esposa del referido acusado. Entonces cabría preguntarse cómo alguien que está supuestamente en riesgo pide que se le reduzca la seguridad. Y de eso también tenemos evidencia. En relación a la prisión preventiva, se ampara en relación a que la prisión preventiva que se impuso en contra del hoy acusado Jean Alain Rodríguez, que además esta prisión fue ratificada por 2 salas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, las cuales tomaron en consideración la gravedad de la imputación e incluso que una de las graves imputaciones que hoy sostiene el Ministerio Público es que el acusado Jean Alain Rodríguez destruyó cientos de pruebas documentales, todos los estados financieros, usted lo destruyó, pero no solamente destruyó los estados financieros de la institución, y eso es parte de la acusación. El sistema de extradiciones lo borró, la base de datos, el correo institucional, y ante estos elementos graves es que un tribunal le impuso prisión preventiva y 6 jueces, integrando 2 salas de la Corte, se las ratificaron. Como si esto no fuera poco, como si esto no fuese mucho, también se tomó en consideración la intimidación que hacía el acusado de testigo del proceso, como en el caso de Rainieri Sánchez Medina. Aunque el citado grupo de trabajo lamenta que República Dominicana no haya dado respuesta a los argumentos del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez dentro del plazo, resulta que el país pidió una prórroga a la que tenía derecho conforme al procedimiento establecido, pero la misma, en un hecho poco común, nos fue negada. Pese a lo antes expuesto, la respuesta se remitió dentro del plazo solicitado, al que teníamos derecho. De todas maneras, es evidente que el grupo de trabajo hace referencia al documento remitido por el Ministerio Público. En ese orden, el grupo de trabajo comete el yerro procesal, y estoy siendo excesivamente elegante al considerarlo solo un yerro procesal, de ofrecer credibilidad a los argumentos del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez por no haber sido respondido oportunamente. No obstante, el mismo documento valora lo que alega no haber recibido, y como es sabido hasta por un estudiante de Derecho, una instancia no puede ser inadmisible por extemporánea y admisible al mismo tiempo. Esto evidencia un sesgo y una ligereza preocupante, al mostrar que estaría dando por ciertas decenas de falsedades, amparados solo en argumentos sin prueba ni fundamentos de uno de los acusados, de uno de los mayores casos de corrupción en la historia de la República Dominicana, lo cual es inaceptable en cualquier organismo cuyas decisiones sean vinculantes o no. El grupo de trabajo, en su viciada opinión, examina los méritos de la medida impuesta al acusado
Jean Alain Rodríguez Sánchez, olvidando que en República Dominicana los jueces son independientes y que para poder jurídicamente cuestionar una decisión de los órganos de justicia de República Dominicana, un imputado o cualquier ciudadano debe agotar primero todos los procesos internos, lo que no ha pasado en el caso en cuestión, por lo que esa opinión constituye una grave intromisión que atenta contra la independencia del Poder Judicial de la República Dominicana. Como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, mantenemos la preocupación de que un organismo como este grupo pueda seguir procedimientos fácilmente burlados por personas manipuladoras, mentirosas y corruptas, como en este caso, donde predomina el objetivo de impedir ser juzgado por hechos graves de corrupción, como manda al Ministerio Público la Constitución y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. En los próximos días, el Ministerio Público de la República Dominicana estará presentando su escrito de defensa ante este grupo, no porque le estemos reconociendo méritos ni carácter vinculante o efecto jurídico a la referida opinión, sino porque en ninguna circunstancia República Dominicana puede pasar por alto tantas falsedades y difamaciones en contra del país, del sistema de justicia, de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Sí, porque el acusado Jean Alain Rodríguez no le dijo ni su defensa al país que en su apoderamiento al grupo volvió a repetir todas las falsedades que dijo ante el Consejo de la Magistratura en contra de la Procuradora Miriam Germán Brito y su hijo con condiciones especiales. Todo esto sin sustento, sin lógica ni razonabilidad, solo con la finalidad del acusado Jean Alain Rodríguez seguir torpedeando el proceso, para que no se conozca el fondo de la acusación que pesa en su contra. Como directora de persecución, les digo, ningún imputado ha torpedeado más un proceso, como lo ha hecho el acusado Jean Alain Rodríguez, porque sabe la contundencia de la acusación que pesa en su contra, por los graves delitos de corrupción que le imputa el Ministerio Público. Finalmente, quiero decir, usted acusado, Jean Alain Rodríguez Sánchez, no nos va a chantajear, ni a intimidar. No lo logró en el pasado como Procurador General de la República, ni ahora como acusado de graves hechos de corrupción, ni lo hará en el futuro como condenado a una sentencia ejemplar, como debe ocurrir en cualquier Estado de Derecho y sistema de justicia independiente. Muchas gracias. Ahora el señor Canciller va a dar el cierre.